otro tema que nos vamos a saltar la inteligencia otra vez, ¿vale? Vosotros sois los motivados que no queríais oír hablar de inteligencia artificial. Y vamos a hablar de un invento, de una experiencia, de un grupo, de un lobby, de unos conspiradores de los sistemas tradicionales, un movimiento orientado a orquestar, ¿no?, la actividad de la administración en materia de BIM. ¿Y BIM qué es? BIM al final es una metodología colaborativa, ¿no?, de gestión de activos digitales que está irrumpiendo en nuestra agenda, que lleva años en las mesas de muchos técnicos y gestores públicos, algunos con más interés y otros con menos. Para desplegarlo tiene su dificultad y en Cataluña, pues para avanzar en este terreno y para trabajar de una manera colaborativa, como se decía en la mesa de antes, nos hemos propuesto conjuntar nuestros esfuerzos a propósito de un proyecto que se llama COBINCAT. Este proyecto se ha, digamos, oficializado mediante un convenio que luego Olga nos explicará, pero lo que viene a decir es, oigan, si estas capacidades existen, si además necesitamos una cierta soberanía tecnológica y de conocimiento, no entregarnos totalmente a los actores privados, sino dominemos el proceso, pues hagamos algo en este sentido. Y yo creo que es de agradecer que haya esta voluntad colaborativa entre la Generalitat de Cataluña, el área metropolitana, la Diputación, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ayuntamiento de Sant Feliu. Y además, debajo hay tecnología open source que puede ser utilizada por cualquiera de vosotros. También, para ser eficiente con la tanda de intervenciones, le paso la palabra a Olga, área metropolitana. Cuéntanos cómo habéis llegado vosotros a este mundo del BIM y qué experiencia tenéis en este sentido, grado de madurez, en fin, trabajo interno en la organización, estrategia. Vamos. A ver, el objetivo es hablar de COBINCAT, pero vamos a hacer una pincelada rápida de cómo hemos llegado hasta aquí y un poco qué es nuestra experiencia y cómo hemos llevado el camino del BIM hasta la fecha, ¿no? Antes, para los que no nos conozcan, tengo 5 minutos, he gastado ya 10 segundos, vamos a ser concisos y vamos a por ello, pero para los que no nos conozcan, el área metropolitana de Barcelona, en 10 segundos explicaré, que es un territorio, pero aparte de ser un territorio también es una administración pública y funciona como tal. Está formada, como dice aquí, por 36 municipios con una población de 3,2 millones de habitantes, con lo cual es una población interesante en relación a la totalidad de la comunidad. Y ya vamos al grano, o sea, también decir que tiene diferentes competencias y que yo personalmente estoy en la competencia y el departamento de territorio, dentro de territorio en el espacio público, donde nosotros lo que hacemos básicamente son encargos de los ayuntamientos, que son nuestros clientes, que nos realizan encargos de proyectos, ¿no?, de una biblioteca, de un centro cultural, de una escuela, de una calle, de una plaza. Entonces, en la línea un poco temporal que vemos aquí, todo nace un poco de la directiva europea, que también hablabais antes, ¿no?, de una directiva europea del 2014, donde impulsaba, digamos, a las administraciones públicas a integrarse ya o a incorporar tecnología, innovación en el sector de la construcción. Y a partir de aquí, en el 2015, ya se inició una licitación para hacer la implantación internamente en el área metropolitana de Barcelona, que ahí nos duró unos 2 años, del 16 al 18. Ahí ya sacamos la primera guía de requisitos BIM, una guía que nos sirve para licitar los proyectos que se realizan, que se encargan. Pero también es importante que somos una administración que también, como muchas, pero no como todas, redactamos proyectos de manera interna, con lo cual todo lo que nosotros exigimos en la guía de requisitos BIM es algo que nosotros hemos probado de manera interna en los proyectos que redactamos. Entonces, bueno, ¿de qué más deciros por aquí? Que en el 18 ya empezamos a ser socios de Building Smart. Building Smart es una asociación sin ánimo de lucro que una de las finalidades principales es impulsar esta metodología BIM mediante el uso y el desarrollo de estándares abiertos. El primer proyecto ahí, que para mí es importante, en el 2018 salió el primer. No es fácil esta metodología, no es fácil integrarla y a los 2 años ya pudimos realizar el primer proyecto en BIM. Ahora llevamos unas 200 actuaciones casi en BIM y este año cumplimos 10 años, o sea, no es un proceso rápido. En el 2021 publicamos la segunda guía
Y en el 25, como fecha súper importante, nace el COBINCAT, el año pasado a final, ¿no? Nace institucionalmente con el convenio que ahora hablaremos. Me hablaba Mario que explicara un poco cómo trabajamos, qué recursos tenemos y demás. Y por eso estas 3 fases. En la primera, explicaros que como hacemos proyectos, básicamente los usos y para qué utilizamos esta metodología es para la fase de proyecto, para la fase de la obra, para la fase final, incluso para otras fases, ¿no?, que explico ahí, pero pasaré por alto. Es importante, a nosotros nos da mucho beneficio en la fase de proyecto porque nos ayuda a ser más coherentes, a tener más coordinación, a tener menos errores. Incluso ahora me atrevo a decir aquí, se va a grabar, que en los últimos proyectos empezamos a ir más rápido que antes, en obra nueva, en rehabilitación es otro mundo. Hoy hemos hablado todo el día de datos. En la metodología BIM el dato es súper importante. Podemos extraer muchos datos, pero para eso es importante la gestión del dato y estandarizar. Y para eso con el COBINCAT hablaremos de ello después. En la fase de obra también, para avanzarnos a problemas, para evitar retrabajos, para poder coordinar y ver bien en 3 dimensiones lo que vamos a ejecutar y tener menos errores. Y ya siguiendo, me hablaba también de cómo nos formamos, qué recursos tenemos. Pues tenemos una web donde tenemos todos los recursos que generamos en el AMB, en la oficina BIM que tenemos, que damos soporte a todos. Todo lo que hacemos lo colgamos, casi todo, en la web. Tenemos la guía colgada, tenemos una foto aquí de encuentros que hacemos mensuales con todos los coordinadores BIM, donde explicamos todas las novedades que vamos desarrollando. No se cuelgan en la intranet, que también, pero se explican de manera directa para que tener un feedback de ellos. Y para mí era muy importante después poner esta parte de la derecha, que al final el BIM es colaboración, es compartir. Y tenemos que estar hoy día en todo. Tenemos que estar en el GUBINCAT, en el grupo de usuarios BIM, pero no porque tenemos, sino porque queremos, porque es el momento de crecer y de compartir. Formamos parte de la ISO, de una ISO de desarrollo BIM también, en la RECI con San Feliu, ¿no?, en la red de municipios. Y bueno, y una serie de agentes como Building Smart, que es importante poder estar para poder participar y para compartir y estandarizar. ¿Me he pasado? No, bien. Bueno, no te preocupes, Olga. Vosotros sois de los que habéis trabajado bastante en esto y había materia, ¿no? En el caso de la Diputación de Barcelona estáis ahora desarrollando una estrategia, ¿no? Y vuestro esfuerzo más importante es cómo democratizar esta metodología dentro de la Diputación desde el ámbito de equipamientos, ¿no? Vosotros lleváis mantenimiento de equipamientos y todo lo relacionado con los equipamientos en la Diputación. ¿Cuál es vuestra aproximación al mundo BIM? Pues nosotros también un poquito nace la cuestión del BIM, como ha explicado Olga, porque la directiva europea nos lleva a ello, ¿no? Entonces, en la transposición que se hace en la Ley de Contratos del Estado del 2017 ya está diciendo claramente que se ha de impulsar toda esta metodología a nivel de todos los procesos que atan la contratación de nuestros proyectos, obras y servicios, ¿no?, de lo que es la administración pública. Entonces, esta ley madre que rige todos estos contratos nos hace involucrarnos en todos estos temas de BIM. Entonces, un poquito a imagen y semejanza de AMB, que somos a nivel territorial, ¿no?, pues en nuestro territorio, que es la provincia de Barcelona, y que también damos servicio hacia los ayuntamientos, pues con esta visión y a imagen y semejanza de lo que habían aplicado otras administraciones, pues hicimos todo este impulso de la estrategia de cómo haríamos a nivel interno nuestro organizarnos. Entonces, claro, somos un pelín diferentes de AMB, a nivel de organización es mucho más grande, ¿no? Entonces, somos 14 áreas actualmente, que las he marcado aquí. Las 6 que participan en esta primera fase de estrategia de BIM son estas 6 que están más marcadas en rojo. ¿Por qué son estas? Porque hicimos un análisis previo e identificamos todos los procesos que eran comunes en estas áreas. Es decir, que todos nosotros contratábamos proyectos, contratábamos obras, licitábamos y ejecutábamos estas obras de todo tipo de activos, y hacíamos también la gestión del ciclo de vida, es decir, la explotación y mantenimiento de estos activos. Es decir, somos mantenedores de nuestros propios activos. Tenemos un patrimonio edificado y de carreteras y de espacios naturales. Es decir, toda esta gestión de activos, al final nos unían todos estos procesos, ¿no? Estos procesos de licitación, de contratación, similares.
Es verdad que somos áreas diferentes, pero estas gerencias de estas áreas que hemos identificado pues nos unían este tipo de procesos. A raíz de esto, pues decidimos hacer un proyecto corporativo, es decir, algo que se implemente desde arriba porque necesariamente exige una base tecnológica. Esto no podía hacerse o diseñarse sin la ayuda o sin estar mano a mano con tecnologías, ¿no? Es decir, es un proyecto que esa base es tecnológica. Entonces, desde la misma área que estamos ahora, edificación y tecnologías, colgamos de la misma área y dijimos, pues impulsamos este proyecto, ¿no? Entonces, los que sí que es verdad que lideramos el proyecto somos la Dirección de Edificación y Logística, somos más edificación, pero sí que la estrategia es corporativa, ¿eh? O sea que vamos a involucrarnos para estandarizar a nivel corporativo, es decir, con los mismos parámetros, la misma tipología de pliegos, y por ello la estandarización para nosotros es muy importante, porque hemos de fijar las bases de cómo vamos a hacer nuestros contratos, ¿no? Cómo vamos a implementar todo esto a nivel corporativo y que nos sirva para todos. Entonces, un poquito nuestra estrategia era hacer esta primera fase interna, porque es evidente que si no capacitamos a los nuestros desde dentro y a conocer qué tenemos que pedir hacia afuera, si no sabemos hacerlo, esto no podemos hacer unos buenos pliegos, no podemos pedir exactamente lo que necesitamos después para usar lo que recibamos, ¿no? Entonces, con esta idea, y es súper importante porque no se trata de dar a los técnicos el software y las plataformas, sino has de capacitarlos. Estos técnicos primero han de saber lo que tienes que pedir y han de conocer de qué estamos hablando. Y por eso es importante esta fase previa de capacitación, formación, pilotos. Entonces, hemos generado todo este plan, va a haber formaciones, va a haber asesoramiento, consultorías, nos van a ayudar a hacer pasito a paso esta implementación. Pero no es una formación, dijéramos, aislada, sino que esta formación va ligada a los proyectos pilotos. Es decir, no podemos imaginarnos una formación sin proyectos reales, es decir, sin coger los proyectos reales e ir aprendiendo sobre ellos. Y esto pues con una planificación que en principio son 3 años, empezaremos este año si todo va bien, y en 3 años queremos haber hecho esta parte interna. En esta implementación también vamos a catar, vamos a ir probando si podemos estas integraciones, que queremos saber cómo conviven los diferentes sistemas, ¿no? De ciclo de vida, cómo convive el BIM con el GIS, cómo convive el BIM con los BMS, que son los Building Management Systems, ¿no? La gestión de los edificios. ¿Cómo convivirá con la explotación del mantenimiento? Es decir, estos análisis también los queremos hacer ciertos pilotos en esta implementación. Queremos al menos saber en qué nivel estamos, ¿no? Es decir, vamos a hacer intentos de hacer estos pilotitos. Y ya luego la siguiente fase es pensando que este plan, que lo adaptaremos internamente, lo podamos extrapolar a los municipios. ¿De qué manera? Preparándoles algún producto un poquito más hecho a medida, ¿no? Algo que no les suponga pues, un sobreesfuerzo, ¿no? Algo que sea acotado para ellos y que, sobre todo, saquemos partido, tengamos unos usos finalistas, ¿no? O sea, algo que nos beneficie, algo que nos facilite algún proceso, que nos facilite el día de la gestión de los equipamientos municipales, es decir, podamos, dijéramos, extrapolar nuestro conocimiento a ayuntamientos más pequeñitos. Pensad que Diputación gestionamos 350 ayuntamientos de tamaños variopintos, pero muchos de ellos, la gran mayoría, muy pequeños. Igual como área metropolitana son ayuntamientos más grandes, pero gestionamos ayuntamientos muy pequeños. Entonces, que podamos servir de acción motora, ¿no? De tractora hacia ellos y podamos de alguna manera darles este soporte en esta fase más segunda, tercera, ¿no? Bueno, un poquito es esto. Muy bien, Montse. Bueno, como veis, la sala no está llena, porque las salas todavía se llenan para ver cómo se gestionan documentos electrónicos. Y nosotros estamos hablando de física cuántica. No sé si sois conscientes de que un proyecto como este, si lo tuviéramos que poner en la escala del 1 al 10 en cuanto a impacto transformador, Administración electrónica se llevaría un 1 o un 2% y esto se llevaría un 8%. Por eso las administraciones están en distintos grados de madurez y muchas de ellas todavía están encontrando el santo grial. Yo creo que en el Congreso del 2030, los que estáis aquí,
hablaréis ya de un lleno en el auditorio hablando de los grandes logros de BIM. Y en ese sentido vamos a pasar a la siguiente experiencia, la de mi ayuntamiento, pero que la va a defender Manolo, que es digamos, el manager de esto allí en una ciudad que, en fin, para el tamaño que tenemos, estamos aquí compitiendo, bueno, compitiendo, no, colaborando con grandes actores como Barcelona, la Generalitat o el área. Cuéntanos la experiencia de San Feliu, venga. Podrías decir el BIM Team, casi casi, ¿no? Vamos a acuñar términos y es que estamos, ya que estamos lanzados, lo que queráis, ¿eh? Bueno, se habla de estrategia. Hostia, qué fuerte. Se habla de estrategia y es muy importante. Yo creo que la estrategia es crítica para poder desplegar BIM en una organización. Y me ha gustado porque he visto la parte de AMB, que justo hace 8 años hicisteis vuestro primer proyecto BIM y justo hace 8 años nosotros aprobamos nuestra estrategia BIM en el ayuntamiento. O sea, tenemos cierto bagaje, es bueno porque tenemos experiencia y eso es bastante importante y conocimiento. Nos ha aportado estos 8 años de trabajo con esta aprobación de la estrategia BIM. Pero esto es muy duro, no es fácil de desplegar en una organización, no es tan sencillo. Y hablemos muy poquito de BIM. Y hablemos de los requerimientos de información de BIM. Hay 4 requerimientos muy conocidos en el mundo BIM, que uno tiene que ver con la organización, otro tiene que ver con los activos, los assets, otro tiene que ver con los proyectos y otro tiene que ver con el intercambio de información. Son los famosos OIR, AIR, PIR y EIR. Son los famosos documentos del BIM que en el mundo BIM se conocen bastante. Pues esto hace que seamos diferentes, porque ni mis activos son los activos de Barcelona, ni de la área metropolitana, ni de la GENE, ni de la Diputación. Activos muy diferentes, que tenemos organizaciones muy diferentes, por lo tanto, el resultado es muy diferente. Pero para poder trabajar en común tenemos que hacer otro tipo de cosas. ¿Cuál ha sido nuestra apuesta? Nuestra apuesta, hemos ido a código abierto, hemos desarrollado una aplicación. Entonces, la plataforma BIM que hemos hecho nosotros, que es BIM Rocket... No trivialices, perdona, una aplicación, una infraestructura. Bueno, una plataforma BIM, sí. Porque claro, va a parecer que esto es código de 3 días. Perdón, perdón. Que te bueno, sí, tienes razón, ha sido una apuesta importante sobre el código abierto. El código abierto es justo lo antagónico de lo que he explicado antes, que somos diferentes. El código abierto permite que estas administraciones tan diferentes estemos sentados todos juntos. El código abierto fomenta la estandarización. El código abierto tiene muchas propiedades muy interesantes, como que grandes grupos de desarrolladores pueden hacer modificaciones y mejorar el código abierto que has planteado. También tiene ventajas porque conoces el código. ¿Eso qué quiere decir? Gobernanza del dato. Conocemos el modelo de datos, IFC, conocemos el código. Por lo tanto, podemos hablar de gobernanza de verdad, porque es determinante conocer todo lo que hacemos nosotros. Podemos modificar, eso es súper importante. No dependemos de un fabricante, podemos hacer actualizaciones. Quizá queremos implementar la automatización de las licencias de obra, lo podemos hacer. No dependa de la hoja de ruta de un fabricante, ni depende de que un fabricante saque una nueva versión. Y además, el fabricante tiene una solución que normalmente no te dará su código ni te dará su modelo de datos. Por lo tanto, yo creo que esta apuesta es súper importante. Pero hacer todo esto nos requiere un conocimiento y un esfuerzo muy, 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 muy fuerte. Y solo no podemos hacerlo. De ahí viene que toda esta hoja de ruta nuestra que teníamos encima de la mesa la hemos compartido con CovingCAD. CovingCAD permite que este brazo que no tenemos ejecutor nos ayude en estas grandes administraciones con un complemento de subcontrataciones que haga que esto sea posible. Y tenemos un gran reto, bueno, posible gran reto, un gran reto que es poder conseguir que la herramienta BIM Rocket sea una herramienta comunitaria en el sector público. Bueno, puede ser. Aquí tenemos un gobierno, tenemos una área metropolitana, una diputación, un gran ayuntamiento y un ayuntamiento medianillo. Y entonces tenemos representantes un poco de lo que podría ser un sector público, por lo tanto sería, de alguna manera, se podría aplicar un poco de inducción y podría ser realmente una herramienta en el sector público. Pero también tenemos oportunidades. Hay una gran oportunidad, que es establecer estándares. De ahí viene un grupo que hay dentro de CovingCAD, que luego lo comenzaremos, que se dedica a los estándares. Y tenemos una oportunidad que es poder trabajar con el sector, con las empresas y las administraciones, con un único lenguaje, con una única metodología de trabajo para poder abordar proyectos y su escalabilidad. Y esto es un reto que tenemos encima de la mesa y una gran oportunidad que yo creo que no podemos desperdiciar y creo que vale la pena, y eso es lo que hace que estemos juntos y formemos el CovingCAD. Creo que es el mensaje que quiero transmitir. Yo creo que aquí es la introducción. No he hablado de modelos, pero también estaría bien hablar de modelos. Has dicho 2 cosas sin decirlas. Soberanía tecnológica. Si tenemos infraestructuras abiertas, podemos compartirlas, podemos colaborar. Las empresas no son dueñas, pero trabajan brazo a brazo con nosotros a partir de procesos de producción. Aquí veis dimensiones importantes de esta infraestructura a la que se refería Manolo, que no ha entrado porque, claro, esto lo podéis leer
En cualquier consulta. Esto es Gemini la o versión ChatGPT. actual, la versión, permíteme, esta es la versión actual, la 1.0 Release 11, con todas las funcionalidades que tenemos en todas las 7 dimensiones, y esto es lo que tenemos en nuestra hoja de ruta, que luego lo comentaré cuando estemos hablando en el siguiente tanda, donde aparecerá precisamente el futuro de CovingCat de manera conjunta. Vale, pasamos a Barcelona. Vosotros también habéis tenido luces y sombras. Yo las he conocido en ambos momentos, pero ahora parece que habéis vuelto con fuerza, ¿no? Desde Bit Habitat, ¿no? Desde Natalia, cuéntanos, la mano negra de Michael Donaldson aquí presente contigo, ¿no? Venga, cuéntanos vuestra aproximación. Sí. Tal y como dices, Mario, nosotros en Barcelona pues, hemos retomado todo este proceso de implantación BIM. Hablar de BIM en Barcelona no es empezar de cero, sino darle continuidad a un trabajo que se viene realizando desde hace prácticamente 10 años, yo creo. Ya se creó en 2016 también una mesa de impulso BIM. Se creó un primer estudio previo de qué requerimientos o cuál era el potencial de implantar BIM en el Ayuntamiento de Barcelona. Se iniciaron también algunos planes, algunos proyectos piloto con el uso de la metodología BIM, pero si bien es cierto que no ha sido hasta muy reciente, con todo el impulso que ha dado pues, el CovingCat, que desde el Ayuntamiento de Barcelona y también gracias a un liderazgo interno fuerte nos ha dado el salto por estructurar toda estrategia, por cohesionarla y por poder escalarla de forma un poco más generalizada entre todas las áreas. Y bueno, ¿cómo estamos enfocando un poco este salto? Pues lo estamos haciendo como entendiendo al final que es un cambio organizativo, un cambio cultural y no un cambio puramente tecnológico, que no se trata pues, de incorporar una tecnología, un sistema informático dentro de las áreas, dentro de los departamentos, sino de un cambio de cultura y de una gestión del cambio que implica todo ello. Y que todo ello además debe comportar pues, la mejora en la eficiencia y en los servicios públicos. Como veis en la slide, Barcelona es una organización muy compleja, es un ayuntamiento grande, tenemos muchas áreas, muchos departamentos donde interviene todo el ciclo de vida de los proyectos BIM, no solamente pues, edificación, espacio público, sino todo lo que requiere, todo lo que hablamos de licencias, tanto de obras, de espacio público, etcétera. Y aparte tenemos muchos organismos que dependientes del ayuntamiento, pero no son 100% con naturaleza municipal. Entonces, poner de acuerdo a todos estos agentes, a todos los actores, pues también es todo un tema a gestionar en toda esta hoja de ruta. Por ello, nuestro principal reto en toda esta hoja de ruta que ahora pues, estamos como iniciando de nuevo es más esta gestión del cambio y esta transversalidad, es decir, intentar romper estos silos y estas lógicas de trabajo más verticales y empezar a hablar de forma más transversal y a repensar la forma en cómo nos relacionamos entre las áreas. Entonces, con todo esto, estamos ahora mismo en una fase de diagnóstico muy incipiente, de ver cuál es el estado actual de nuestra organización respecto a BIM, porque sí que es cierto que hay dentro del propio ayuntamiento hay diferentes niveles de madurez. Todo este tema se impulsó mucho en su momento por la Dirección de Servicios de Edificios Municipales, que está en un grado más avanzado. También, como veremos después, hay un piloto en licencias, pero hay otras áreas que deberían estar muy implicadas y tienen un nivel mucho más bajo. Entonces, estamos también detectando pues, cuál es su estado de cada uno de estos, cuáles son las barreras o potenciales oportunidades también de implantar BIM en cada uno de estos, sobre todo identificando recursos a nivel pues, recursos humanos, recursos económicos, técnicos, también normativos que tenemos para implantar BIM y los que necesitaremos para poder hacerlo. ¿Qué mecanismos existen también para poder hacer toda esta adopción a nivel de financiamiento, por ejemplo, europeo, etcétera? Y con todo esto lo que queremos es construir una base sólida para construir una hoja de ruta antes de verano con un horizonte de 5 años. Esta hoja de ruta se caracteriza por 3 dimensiones claras, una dimensión más estratégica, es decir, no entendemos BIM como un elemento aislado, sino como un elemento que se integra en las diferentes prioridades del Ayuntamiento de Barcelona, muy enmarcado también en el Plan Barcelona Fácil, que al final lo que busca es facilitar la agilización de la tramitación, un plan más operativo donde se definan objetivos claros, indicadores de seguimiento, tengan en cuenta estos diferentes alcances y requerimientos de cada área. En este sentido tenemos 3 grandes bloques, licencia, espacio público y edificación, como contaba, y un tercer bloque más referido pues, a las personas, a la organización, hablando aquí de capacidades, de necesidades formativas, pero también de todas aquellas necesidades formativas más soft skills o lo que sería pues, todo lo que requiere más de trabajo interdepartamental, transversalidad, etcétera. Y este es un poco nuestro punto de vista, estrategia y Saco, práctica. Te has sentido presionada. Bueno, no, a ver,
de buen rollo. Yo creo que nos hemos acreditado, ¿no? ¿Qué nos hemos? Nos hemos acreditado en el mundo BIM. Hemos hecho una aproximación desde la historia y la trayectoria de fabricar cómo hace el área metropolitana, 2 proyectos organizativos en 2 organizaciones complejas como es la Diputación y el Ayuntamiento de Barcelona en distintos momentos de madurez, pero sobre todo la estrategia encima de la mesa al principio, como comentaba Manolo, tiempos de planificación estratégica de verdad, porque esto no es llegar y comprar un programa o desarrollar una herramienta y 4 colegas. Esto va de una transformación profunda, porque no solo se trata de activos digitales, se trata de procesos de negocio desde el diseño, la construcción, la gestión, pero también, como decía Natalia en Barcelona, de proyectos conectados con la vida administrativa. En el tema de licencias ambientales estamos en un piloto con la Oficina de Gestión Empresarial, el piloto de licencias de obras del Ayuntamiento de Barcelona. O sea que hay una movida importante. Esta movida tiene detrás una necesidad de orquestación. Y volvemos a COBIMCAT, que de hecho es lo que nos ha traído aquí. Lo que pasa es que queríamos acreditar que nosotros no vamos de oídas, ¿no? Ni hemos leído en el Gemini o en el ChatGPT de qué va esto, sino que lo estamos practicando. Olga, COBIMCAT, ¿cómo empieza esto? ¿Cómo se fragua? ¿Cómo llegamos al convenio? Yo creo que para lo que tardan las administraciones en firmar un convenio, de forma muy rápida. Todo y que realmente supuso un trabajo de... Yo creo que hubo más trabajo de burócratas leyendo el convenio, que no hubiera nada que les comprometiera, que nosotros diciendo que lo queríamos hacer, ¿no? Sí, fue terrible, ¿eh? Rápido, pero... A ver, tenemos un convenio ya. O sea, aquí empezamos... No sé bien, tampoco te digo, antes lo hablábamos. ¿Cuándo empezamos? No me acuerdo cuándo empezamos. Pero yo creo 2023. que esto... ¿Eh? 2023. 2023, el COBIMCAT. O antes. O sea, yo creo que esto empezó en... Claro, estamos aquí en el CENIS, pero estamos en Enrevil, estamos en EUBIM, donde podemos. Y entonces, no solo en estos momentos de estar, de congresos, de networking, donde hablamos, compartimos, sino y de ahí salen reuniones, ¿no? Yo con San Feliu, con vosotros, hemos hecho reuniones antes del COBIMCAT y con el resto igual, para compartir lo que estabais haciendo con BIM Rocket. Vosotros, como habíamos hecho nuestra guía BIM, con Barcelona, también con la otra Natalia, como habíamos hecho un entorno común de datos, que estábamos ahí. Y así todos. Pero de ahí... Es el BlaBlaCar del BIM, ¿no? O sea, el COBIMCAT es el BlaBlaCar del BIM. Viajamos juntos, pero claro, ¿no? esto lo íbamos haciendo todos ya hace años. Y te diría que 5 años tranquilamente. Porque recuerdo que algunos, con la Diputación, habíamos hablado de la implantación. O sea, nos hemos relacionado... Participativamente en el Plan BIM de Generalitat, la refundida del 2030. Y en la Comisión Construïm Futur, que estábamos todas las administraciones. O sea, que compartir y ganas había, ¿no? Pero yo creo que hasta llegado el COBIMCAT había que institucionalizarlo. Y hemos conseguido el convenio, que lo compartimos en noviembre, no hace tanto, pero que realmente llevamos 2 años trabajando ya con el COBIMCAT, haciendo reuniones ya. Mira, hay varias. La foto del momento en la sala de... El 3 de noviembre, en el Saló d'Assent del Ayuntamiento de Barcelona, donde presentamos el convenio que se había aprobado 3 días antes. Pero aquí detrás llevábamos ya... Yo digo 5, pero de COBIMCAT 2, tranquilamente, donde hace 2 años que estamos trabajando, coordinándonos, institucionalizando, realizando el convenio, que no es tan fácil, un convenio de 5 administraciones, es un convenio público-público. Oímos mucho hablar de convenios público-privados, que están genial, pero yo creo que también tiene su valor que sea en ese sentido público-público. Y bueno, claro, teníamos estas ganas de compartir entre todos, pero que hacía falta darle algo más para que no fuera solo una iniciativa también de técnicos y no técnicos, sino que esto tuviera el peso que tiene y que tenga la durabilidad que tiene que tener, ¿no? Entonces, yendo al convenio, que si queréis saber un poquito el contenido, o sea, el objetivo del convenio, el objeto del convenio es colaboración, coordinación entre las administraciones públicas firmantes para promover, me encanta, estandarizar y difundir la metodología BIM. Y esto o sea, a mí siempre me viene a la cabeza el ejemplo de poder hacer un edificio, una biblioteca, ¿no?, que hace el área metropolitana,
o que hace San Feliu, o que hace cualquier administración pública, y que cualquier despacho profesional que tiene que redactar este proyecto tiene que cumplir cada una de las guías según quién es el cliente que tiene que cumplir cada una de las guías con requerimientos y requisitos diferentes y evidentemente con una estructura de datos diferentes. De esta manera, si estandarizamos, ese paso lo quitamos. Estamos en una estructura de datos, un esquema de datos único, con lo cual estamos simplificando el trabajo a los redactores. Pero no solo eso, sino que cuando ese proyecto se acaba, esa obra finaliza, tenemos una documentación final que recibe el ayuntamiento. O sea, Sant Feliu o Barcelona, cuando reciba una documentación final, un ASBIL de una obra que ha hecho el área metropolitana o la Generalitat o la Diputación, si seguimos como hasta ahora, cada uno va a recibir una estructura de datos diferentes. Con COBINCAT esto se acabó. Todos tendremos la misma información. Y no solo eso, este es uno que me parece fundamental, pero es una de las necesidades que vimos, pero hay más. O sea, esta oportunidad y necesidad que teníamos todos de tener un entorno común de datos, ¿no? A través de vuestra iniciativa, de vuestro proyecto, de vuestra estrategia, poder incorporar esto dentro del COBINCAT. Y este es otro de los objetivos que hay, ¿no? En definitiva, es coordinar, comunicar y también servir, como decía Montse, después de todo lo que llegamos a conseguir, que ya Montse nos explicará, todos los grupos de trabajo que decimos que se ha firmado en noviembre, pero llevamos ya 2 años trabajando. Esperemos este año publicar cosas ya de resultados. Poder ayudar a los municipios, en nuestro caso del área metropolitana, pero también el resto del país, ¿no?, de Cataluña, en que todo lo que vayamos fabricando, que sean píldoras o ayudas para impulsar y ayudar a los que son medianos, pequeños o grandes, es igual. Sean grandes o pequeños, al final es aprovechar y no retrabajar, ¿no? Es un tema de eficiencia. Por tanto, este grupo, esta comisión, este conjunto de administraciones cooperando para esos propósitos que has comentado, ¿tiene unos grupos de trabajo, Montse? Explícanos Exacto. cuáles son las líneas de trabajo que se están haciendo en estos momentos. Sí, claro, es importante aterrizar todo este convenio en algo realmente ejecutable, ¿no? Algo que trabajemos en ello realmente. Entonces, toda esta sistemática la hemos generado en el propio convenio, hemos decidido cómo trabajaremos, pero es ya la puesta en práctica de lo que llevábamos haciendo, pero más institucionalizado, es decir, ya lo puesto oficial, ¿no? Entonces, inicialmente éramos 3 grupitos y tal, y ahora hemos institucionalizado un poquito más. Entonces, tenemos 5 grupos. Uno es el de coordinación general, que hacemos el seguimiento general y las cosas más legales del convenio, ¿no? Luego tenemos el grupo de trabajo de estandarización, que este se subdividirá en el futuro en grupos más pequeños para que sean efectivos, para que sean realmente gente que va a aportar. ¿Vale? Ya iremos pensando cómo organizar y a quién convocamos en estos grupos, porque nos interesa mucho también el conocimiento ajeno a la propia administración también. Es decir, ahí vamos a hacer participar, si nos interesa en algún momento dado, a agentes que nos van a, dijéramos, aportar conocimiento. O sea, sabemos que nosotros somos los que somos, pero este aportamiento, eso vamos a también tener ayuda externa, ¿no?, de gente que ya lleva mucho más rodaje, tienen una madurez más elevada que la nuestra, ¿no? Hay uno concreto que es el del GUBIM-CLAS. El GUBIM-CLAS es la clasificación, estandarización de clasificación que usamos a nivel general, ¿vale? Entonces, esta clasificación nació de un grupo de usuarios BIM Cataluña. Este grupo de usuarios ahora nos van a ayudar y nos han cedido, como dijéramos, el uso de esta clasificación para que la evolucionemos y la sigamos trabajando. Entonces, nos vamos a centrar también en actualizar toda esta clasificación que ya tenemos y que nos es muy útil, ¿no? Luego hay un segundo grupo potente, que es el del entorno común de datos, que en este estamos muy animados y muy ilusionados, porque vamos a poder generar esta comunidad, ¿no? Esta comunidad, este entorno para ver si con eso pues arrancamos y podemos compartir conocimiento y también datos, ¿no? Poder tener estos datos de calidad, que podamos reutilizarlos y que podamos usarlos todos en comunidad, ¿no?
Y esto es un trabajo que vamos a tener que poner mucha intensidad, muchas ganas. Estoy muy ilusionada con este grupo. Y luego hay dos más que son importantes, que es el de formación. El de formación para nosotros es importante, yo lo he comentado antes también, ¿no? Es decir, hay que formar, capacitar a los técnicos o a la gente que tiene que al final usar todas estas cosas, ¿no? Es decir, las ponemos a disposición de que las usen las personas, ¿no? Pero tenemos que intentar ayudar a que las sepan hacer funcionar, ¿no? Es muy importante. Podemos tener mucha tecnología, muchas plataformas, muchas herramientas, pero al final son las personas las que usan todo esto y tenemos que facilitarles el uso. Es muy importante. Y luego el último es el de comunicación, difusión. Es decir, es uno de los objetivos también, difundir. Es decir, uno de los objetivos de la COVINCAT es todo lo que generemos de conocimiento hay que difundirlo y transmitirlo, comunicarlo. Y que sea abierto, lo más abierto posible, ¿no? Que sea fácil de llegar a esa comunicación y nos encargaremos pues, con este grupo de intentar hacer toda esta difusión, ¿no? Bueno, un poquito son los grupos de trabajo actuales. Hay que comentar que aparte de estas dinámicas, de este embrión de coordinación de administraciones, hay perimetralmente iniciativas muy potentes que implican a otras administraciones. Ahora está aquí Andreu, veo que Local Red, por ejemplo, se está encargando de pilotar la democratización de esta tecnología en los ayuntamientos. O en la Generalitat estamos trabajando con la Oficina de Gestión Empresarial para aplicar esta metodología en las licencias ambientales. La UPC. La UPC tiene una experiencia también en tema de datos, entornos de datos, en fin. Manolo, cuéntanos este ecosistema, ¿qué partes más importantes tiene y líneas de trabajo que creas que dan sentido a esta filosofía colaborativa? Gracias. Buena intervención. Precisamente somos muy activos nosotros en el grupo GT2, el del entorno común de datos. Matizar, entorno común de datos. Hablamos de workflow y de base de datos. No confundir con espacios de datos. Son conceptos muy diferentes. Lo digo porque esto está basado en la norma y el cumplimiento de la ISO 19650, que es un entorno común de datos específico para BIM, muy bien definido y acotado. Nosotros es un pilar porque nosotros, precisamente nuestra herramienta, bueno, la plataforma BIM Rocket de gestión de proyectos BIM, precisamente trabaja con base de datos. La hicimos con OrionDB, que es una base de datos no SQL, una base de datos multimodelo, y tuvimos que implementar también un modelo, una base de datos no SQL que es MongoDB, porque no fue un requerimiento precisamente dentro del COVINCAT en la parte de la Generalitat de Cataluña para poder migrar a su nube de Azure, bueno, una nube pública de Azure. En cualquier caso, somos muy activos en el grupo GT2. GT2 es el grupo de desarrollo. Somos los que controlamos el desarrollo de todas las dimensiones que habéis visto antes. O sea, cualquier aportación y desarrollo también el grupo GT2 hace la revisión del código. Todos los grupos los formamos todas las organizaciones, o sea, estamos todos en todos los grupos de trabajo. Ellos están también en el grupo GT2 con nosotros y también estamos nosotros en los demás grupos, pero nosotros somos muy activos en el GT2. En ese sentido, todas las propuestas que habéis visto de evoluciones se hacen de manera conjunta con todas las organizaciones y se planifica conjuntamente, se priorizan conjuntamente. Todas las tenemos en el GitHub priorizadas para los siguientes 2 años, más o menos aproximadamente, si no tenemos más músculo que podamos acelerarlas. Y todo se hace en base a todas las necesidades de todas las organizaciones bien priorizadas. Por otro lado, todas las aportaciones que hacemos o están trabajando, que aquí aparecen parte de ellos, somos nosotros, que precisamente todos revisamos, como os he dicho, todo el código y hacemos todas las aportaciones del entorno común de datos. También está la UPC, como habéis comentado, la Universidad Politécnica de Cataluña, que lo que está haciendo básicamente es funcionalidades del frontend, está haciendo Smart Views, también está haciendo el editor IDS, que son pilares muy fuertes del BIM, eso es bastante importante. Por otro lado tenemos la parte de la Generalitat con I2CAT, junto con la Oficina de Gestión Empresarial, la OGE, y el CETITI, que están inmersos precisamente en lo que tanto hemos hablado ahora, en la implantación del BIM en procesos administrativos, como el caso de las licencias ambientales o licencias de obras. Ya tienen piloto precisamente que tenía que terminar este año pasado, a finales del año pasado. También están metidos en la integración de las identidades como Valid, que es bastante significativo desde el punto de vista de la seguridad, y también, como os he comentado antes, en el tema está con un pliego técnico en Barcelona, precisamente en la CETITI, precisamente para poder tener un BIM Rocket en la nube, con Azure. De ahí vienen los requerimientos de bases de datos, eso es bastante significativo. Y luego también tenemos el subcontratado
diferentes partes de estas dimensiones, Nexus Geographics, la parte de GIS que habéis visto en aquella de las columnas, las mejoras de GIS. También tenemos IPM, precisamente con el lector IFC también, y para el motor de cálculo de operaciones booleanas, que también hacen mejoras. Y en todo esto también hay una comunidad en GitHub que nos hacen comentarios, nos hacen posible corrección de errores, que también las tenemos que analizar, que estos son bastante importantes. Digo porque esta comunidad va mucho más allá que todas estas empresas y subcontrataciones que tenemos también ahí en estos ecosistemas, ¿no? Y por último, podríamos hablar de sinergias, además de ecosistemas, como el tema de la RECI, la Red Española de Ciudades Inteligentes, en la cual sí que estamos y hemos hecho una publicación de BIM, Fundamentos para la Ciudad Digital. Publicamos una, lo tenéis disponible, trabajamos de manera conjunta con el Ayuntamiento de Madrid y con el área metropolitana, como muy potentes en este redactado de esta publicación que la tenéis para descargar gratuitamente. Y actualmente estamos haciendo un cuaderno de buenas prácticas de BIM con el Ayuntamiento de Valencia, con Logroño y con el Prat, que es lo último que estamos haciendo con ellos ahora mismo. Y esto quería el ecosistema. Hay alguna pata más que no menciono, pero también hay alguna colaboración más que nos han pedido a usar nuestro visor BIM, precisamente, porque es un entorno web y no todo el mundo tiene un visor BIM de entorno web. Y entonces hemos recibido alguna petición más de colaboración. Muy bien. Está bien que hayas hecho mención a las empresas. El Roger cateado, David, no está aquí. Hablábamos de la evolución de Nexus. Aquí hay que ponerle una falta. Importante también, dentro de esta gama de pilotos y materializaciones, el caso de Barcelona, ¿no? Que estáis trabajando también esa visión de aprovechamiento de esta infraestructura para gestión y mejora de temas administrativos, sobre todo en temas que nos vienen encima, como el tema de la vivienda, ¿no? Y cómo incidir en la optimización de los procesos de tramitación de las licencias, ¿no? Natalia, cuéntanos. Como comentaba en mi intervención de antes, dentro del panorama de Barcelona y de esa organización compleja hay diferentes estados de madurez dentro de las áreas y los departamentos. Y sí que hemos identificado también pues, en este proceso de diagnóstico que hay algunas áreas que están funcionando un poco como motor de transformación porque están en un nivel más avanzado. Y en este caso también pues, tenemos el Departamento de Urbanismo que está llevando a cabo un piloto para la simplificación de las licencias de grandes obras. Lo está haciendo dentro del marco más grande del BIM for Gov de la Generalitat de Cataluña y los objetivos básicos son dos. Dotar de nuevas funcionalidades o nuevas prácticas al BIM Rocket a partir de un caso de uso concreto y demostrar la eficiencia y validar también pues, toda la metodología BIM para aplicarlo más a gran escala. No me centraré tanto en el piloto en concreto, sino como la importancia que tiene para nosotros la prueba de estos pilotos como motor de cambio organizativo y también como demostrar o poder evidenciar ante contextos más grandes y contextos complejos realmente los resultados positivos y poder también iterar y comportar mejoras y poder definir mejor la necesidad. Es un tema que nosotros estamos impulsando mucho desde el Ayuntamiento de Barcelona, el uso de estos pilotos en entorno real, bien sean pues, en la ciudad, en entornos tangibles o intangibles, para poder adaptar o generalizar estos procesos complejos. Y básicamente a partir de este piloto lo que estamos haciendo ahora será evaluación de resultados, tanto a nivel tecnológico pero también organizativo, y la integración de todo esto en la hoja de ruta que estamos trazando, pues a nivel de qué aprendizajes obtenemos, a nivel de gobernanza, a nivel del propio sistema técnico, a nivel de normativa, etcétera. Bueno, vamos bien de tiempo, pero yo creo que, joder, los voluntarios y voluntarios que han estado en esta sala, es que yo tendría que dar un reconocimiento, porque, en fin, es durillo, primera jornada, después de todo lo que hemos visto, Miguel. Esto es una movida, ¿eh? El tema BIM es una movida que ya te digo yo, que ya sabes, hazme caso. Cada vez que te anuncio una cosa, acaba siendo exitosa en el futuro. De esto hablarán los que queden aquí cuando nosotros nos hayamos ido. Bueno, gracias. No sé, si alguien quiere preguntar algo, vale, lo hacemos, pero yo creo que la hora que es, agradeceréis que vayamos volviendo a casa, ¿no? Con un poco de difusión pueden descargarse el BIM en un zip y poderlo montar en su propio portátil y jugar con él. Digo, más que nada por marketing, ¿no? Sí. Pueden en bimrocket.org, tenéis todos los versionados, podéis descargaros, tenéis versión para PC y también para servidor y podéis jugar con los... Hay un par de modelos de ejemplo para que podáis jugar con los modelos BIM. Es decir, para concluir, tenemos organización y gobernanza común,
experiencias avanzadas del uso, incluso factorías. AMB para mí es una factoría de fabricar modelos. Ahora la gracia es democratizar esta tecnología en los ayuntamientos para que los puedan consumir. Claro. Tenemos experimentos ya de transformación organizativa en organizaciones grandes y complejas. Y tenemos tecnología gratis. Lo que más me preocupa es que los chinos la usan más que nosotros. O sea, fijaros si somos malos. Tenemos datos de que esto que está en abierto, en China se está usando más que en España. Iros preparando. Es que es realmente triste, porque encima estoy seguro que se están haciendo licitaciones millonarias para comprar tecnología como esta. No voy a poner nombres. Gracias, gracias compañeras y compañeros.